Dios te bendiga, amado, Dios te bendiga. Bienvenidos sean todos a esta su programación Echando Raíces. Para mí es de gran gozo poder reencontrarme con ustedes una vez más, así que sean todos bienvenidos a esta transmisión. Comparte esta transmisión con otros para que otros también puedan ser altamente bendecidos a través de su palabra. En el día de hoy estudiaremos la tercera carta pastoral conocida como la carta a Tito. Vamos a estudiar esta carta, la carta pastoral escrita por el apóstol Pablo, pero escrita al ministro Tito. Esta carta conocida como la carta a Tito, amén, se la escribió el apóstol Pablo a Tito después de haberle escrito a Timoteo la primera carta a Timoteo. Repito, la primera carta de Timoteo fue la primera carta pastoral que escribe el apóstol Pablo estando en Macedonia, y luego en algún punto de allí de Macedonia, en el Asia Menor, entonces le escribe a Tito, que se encontraba en la ciudad de Creta, donde estaba también pastoreando y ejerciendo el ministerio pastoral frente a una red de obras, de nuevos campos de predicación que el apóstol Pablo había levantado allí en toda la ciudad de Creta. Cuando Pablo le escribe a Timoteo por primera vez, amén, se encontraba, como decía, en Macedonia, y allí en algún punto pues le escribe a Tito esta carta conocida como la carta a Tito o epístola de Pablo escrita a Tito. Vamos a conocer un poco acerca del trasfondo histórico de Tito. ¿Quién era Tito? Tito, como ya lo he hablado otras veces, Tito era de nacionalidad griega, y es importante este punto. Tito era de nacionalidad griega, o sea, era gentil, no era como Timoteo, que su padre era griego, pero su madre era judía. En este caso, Tito era de padre griego, pero el apóstol Pablo se lo había ganado para el reino y se había convertido en un gran colaborador, amén, en el evangelio, de gran utilidad. Según algunos datos de la carta del apóstol Pablo, por unas 13 ocasiones Pablo, amén, hace referencia en las diferentes epístolas de Pablo acerca de Tito, su compañero y su hijo en la fe. Como decía, era de nacionalidad griega, sus padres griegos, amén, a diferencia de Timoteo, que era de padre, padre griego, madre judía. Ya eso lo hemos dicho en otras enseñanzas. Tito acompañó a Pablo en varias ocasiones en diferentes viajes, de los diversos viajes misioneros que el apóstol Pablo llevó a cabo. Estuvo presente con el apóstol Pablo en el concilio de Jerusalén. Esto lo podemos confirmar en el libro de los Hechos, capítulo 15. Allí estuvo Timoteo con Pablo en el concilio de Jerusalén. Pablo tenía gran confianza y le confiaba misiones muy importantes a Tito, por eso siempre lo comisionaba, lo enviaba, y las veces que Pablo lo usó para la obra, le dio, ¿verdad?, esa talla a Pablo de ser un hombre íntegro, fiel, amén, como su nombre lo indica. El nombre de Tito, amén, lo dice todo con el nombre de Tito, honorable. Era un hombre honorable, un hombre de honor, un hombre que se respetaba y que servía a Dios. Había conocido a Cristo, pero le servía con todo su corazón. Pablo navegó con él a Creta. Es importante, Pablo navega con él desde diversos viajes, pero navegó a Creta directamente con él, y allí en Creta Pablo lo instala como pastor de la iglesia que se encontraba en esta ciudad de Creta, y al mismo tiempo también lo puso al frente de muchos campos de predicación. Era una red que Pablo estaba levantando de obras allí en la ciudad de Creta. Pablo había levantado varias obras en esta ciudad, y ahora Pablo, amén, veía la necesidad de que Tito, como griego, amén, siendo que Creta era una ciudad totalmente griega, pues Tito, al ser griego, entonces Pablo consideró que él era el mejor candidato para poder darle frente a estas obras que se encontraban en la ciudad de Creta. Es importante también señalar en este resumen que la ciudad de Creta
era una ciudad o una cultura totalmente perversa. Esta cultura perversa griega era una cultura liberal totalmente, donde habían mucha promiscuidad, vandalismo, donde había mucha corrupción sexual, donde habían mercenarios, grupos de mercenarios. O sea, era una ciudad totalmente bajo una descomposición social increíble. Y una de las cosas que preocupaba a Pablo como apóstol era que esta promiscuidad, esta perversidad, amén, y este liberalismo que había en la sociedad de Creta penetrara y entrara dentro de la iglesia. Y era lo que también ya estaba aconteciendo, donde muchos ancianos estaban siendo, amén, corrompidos y estaban corrompiendo la sana doctrina, las enseñanzas fundamentales del reino de Dios, amén, que ya Pablo les había enseñado juntamente con Tito cuando, ¿verdad?, levantaron estas obras allí en la ciudad de Creta. Una de las palabras griegas para referirse a un mentiroso era la palabra cretizo. O sea, cuando alguien quería decirle a alguien mentiroso, le decía: tú eres un cretizo. La palabra cretizo significa ser un cretense. Y los cretenses se caracterizaban, amén, por la mentira, por el engaño, por la falsedad. Los cretenses eran personas perversas y muy pecadoras, amén, en sus formas de vivir. Por lo tanto, Pablo escribe esta carta a Tito considerando varios propósitos al Pablo escribirle esta carta. Primero, Pablo le escribe la carta a Tito para instruirlo, amén, en la organización de la iglesia de los cretenses. La instrucción de Pablo acerca de cómo iba a instruir, amén, cómo iba a trabajar con los ancianos, cómo iba a trabajar con las ancianas, qué instrucción le tenía que dar Tito, amén, a las mujeres jóvenes, a los jóvenes, amén, a los esclavos, que para este entonces también habían algunos esclavos que, amén, para esta ocasión también, aleluya, tenían sus amos. Entonces, Pablo le escribe a Timoteo en su segundo propósito, solo para instruirlo en el método de tratar con las gentes. Una de las cosas que Pablo procuraba era que Tito, amén, pudiera trabajar con la gente, que la gente, amén, no se sintieran, gloria a Dios, que no tuvieran un pastor. Pablo les exhorta a Tito a que le instruya con un método para que pueda trabajar con la gente. Pero claro, hablándole la verdad. A veces trabajar con la gente no es tan fácil, porque usted le dice la verdad, la palabra, y esto muchas veces le enfada, esto le hace sentir mal, y entonces se toman decisiones, amén, a la ligera. Otro punto más por el que Pablo escribe esta carta es enseñarle a Tito cuáles eran los requisitos de un anciano y de un obispo. Eso está contemplado en el capítulo 1, amén, requisitos de ancianos y obispos. En el capítulo 2 del libro a Tito, amén, se titula Enseñanza de la sana doctrina. Una de las cosas que Pablo procuraba con ahínco era que Tito procurara enseñarle a este pueblo, a esta red de iglesias que se encontraban en Creta, amén, la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Capítulo 2, verso 1 del libro a Tito. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes a su porte. También el versículo 4 dice que las ancianas, las mujeres, ¿verdad?, les enseñen a las mujeres jóvenes, amén, a amar a sus maridos y a sus hijos. También les escribe a los jóvenes, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. También les exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, no defraudándolo, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. El apóstol Pablo
le da todas estas instrucciones, amén, ya que la corrupción estaba entrando dentro de la iglesia. Ancianos que estaban haciendo lo que le daba su real voluntad. Las ancianas, amén, en vez de ocuparse en instruir a las mujeres más jóvenes, lamentablemente no estaban ocupándose, amén, de instruir a las mujeres más jóvenes y ser un ejemplo para ellas. De manera que ese es un tercer requisito. El cuarto requisito por el que Pablo le escribe, o sea, propósito más bien, que Pablo le escribe a Tito, es enseñarle la sana doctrina del capítulo 2 del libro de Tito. El capítulo 3 habla acerca de la justificación por la gracia. Justificado pues por la gracia, de igual manera le escribe a la iglesia de Éfeso, justificado pues por la gracia tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También dice Pablo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes, las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos en toda buena obra. De manera que la carta de Tito, me llamó mucho la atención una frase que dijo Martín Lutero, que la carta de Tito es una de las cartas muy pequeñas escritas por el apóstol Pablo, pero contiene la verdadera esencia de una vida cristiana. La verdadera esencia de una vida cristiana está contenida en esta pequeña carta escrita a Tito. Esta carta tiene varias subdivisiones y se subdivide en 3 títulos importantes para su mejor estudio. Me refiero al capítulo 1, que se titula en su bosquejo Liderazgo en la Iglesia. Esta carta de Tito, en el capítulo 1, nos enseña, amén, a ejercer un liderazgo en la iglesia bajo las instrucciones que el apóstol Pablo les enseña a Tito. El capítulo 2 se titula La manera recta de vivir en la iglesia. La manera recta de vivir en la iglesia está contemplado en el capítulo 2. Usted lee el capítulo 2, amén, completo, y les enseñará la manera recta de vivir en la iglesia. Muchas reglas de estas. Es importante que como pastor, todo aquel que está al frente de una obra, amén, como lo estaba Tito, procure con diligencia conocer estos puntos importantes, amén, esa manera recta de vivir en la iglesia, para enseñarle también a los creyentes cómo se vive una vida recta en el Señor. Amén. Y por último, la manera recta de vivir en sociedad. Yo creo que también el creyente está llamado a vivir en sociedad, a compartir con los demás. Y ahí está el capítulo 3, amén, la manera recta de vivir en sociedad, donde el creyente se somete a las autoridades superiores, amén, donde Pablo le dice que somos salvos por la gracia de Dios, que el hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, dice, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ahí están las instrucciones personales de Pablo a Tito, y finalmente las salutaciones y la bendición final, amén, que le da Pablo a Tito. Es importante señalar que esta carta escrita por el apóstol Pablo a Tito, este hombre que fue escogido por Dios, que fue fiel en el ministerio, que tuvo al pie, amén, juntamente con el apóstol Pablo en tantos viajes, más de casi en todos los viajes estuvo presente, y en 13 ocasiones Pablo se refiere, amén, a Tito como un fiel colaborador y como un hijo en la fe. En Tito capítulo 1, versículo, amén, 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Así dice Pablo en el capítulo 1, versículo 4. De estas 3 cartas pastorales, amén, primera de Timoteo, es importante que usted entienda que después de haberse escrito la primera carta a Timoteo, entonces Pablo aprovechó en ese mismo tiempo y le escribe a Tito aquella
carta conocida como la carta o la epístola a Tito, la epístola pastoral. Y luego finalmente entonces escribe la carta de segunda de Timoteo. Fíjese que primero está primera de Timoteo, segunda de Timoteo y por último se encuentra Tito. Pero en el orden en que se escribieron estas cartas, primero se escribió primera de Timoteo, luego se escribe Tito y finalmente Pablo escribe la carta de segunda de Timoteo, estando preso en la cárcel ya para ser martirizado y no volver a ver el rostro de estos grandes colaboradores como Tito y Timoteo, que fueron pastores, amén, instalados por el apóstol Pablo en estas diferentes ciudades. Timoteo en Éfeso, Tito en Creta, amén, pero fueron hombres que se mantuvieron íntegros, fiel, en honestidad, amén, sirviéndole al Señor en el llamado. Así que espero que estas 3 cartas pastorales te sean de mucha bendición espiritual y que tú puedas, amén, sacarle provecho a este resumen, amén, de quién era Tito, dónde nació Tito, de dónde era Tito, qué significa el nombre de Tito, las divisiones, amén, que se divide el libro de Tito. Todas estas informaciones nos ayudan a conocer y a familiarizarnos mucho más con el libro. Así que estudien, sigan estudiando estas cartas pastorales. Solo son 3 cartas pastorales. Y en la próxima entrega vendremos entonces con la carta de Filemón. Que el Dios del cielo te bendiga. Gracias por tu sintonía. Y el próximo viernes nos volveremos a ver aquí en una nueva entrega en su programa Echando Raíces. Que Dios te bendiga.